Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Hola, ¿qué tal? Esta semana en Santos en Construcción recordamos a San Charbel, un monje y sacerdote libanés conocido como el hombre de los milagros o el ermitaño del Líbano. Es un santo muy querido cuyo memorial celebramos cada 24 de julio. Él es el patrono de los que sufren en cuerpo y alma. Yusef Antun Magluf nació en Beja Kafra, Líbano, el 8 de mayo de 1828. Fue el más joven de 5 hermanos y sus padres eran devotos agricultores manoritas, muy humilde. Fue bautizado a los 8 días recibiendo el nombre de Yusef Antun Magluf. Cuando tenía 3 años, su padre es requerido en el ejército turco y muere en la guerra contra los egipcios. Su madre queda a cargo de la familia, siendo para sus hijos un buen ejemplo de virtud y de fe. Con el tiempo ella se casa de nuevo con un hombre de gran devoción, quien eventualmente será ordenado sacerdote, pues en los ritos católicos orientales los hombres casados son elegibles para el sacerdocio. Para Yusef era una alegría escucharle y acompañarle. Se cuenta que anhelaba desde pequeño llegar a la santidad. Él creció además con el ejemplo de 2 de sus tíos, que fueron ambos ermitaños. El niño los veía con gran admiración como superhéroes y soñaba con seguir su ejemplo, pero pues no podía desligarse de su responsabilidad de ayudar a su familia. Desde niño tuvo una gran devoción por la Santísima Virgen María. Cuando a sus 10 años ejerce como pastor, se dirigía con su rebaño a una cueva cercana donde el joven instaló un icono de la Santísima Virgen. Allí pasaba el día retirado en oración. Esa gruta fue su primer altar y llegó después a ser su primera ermita. Y también es hoy un destino de peregrinación. Desde muy joven fue muy piadoso, al punto que las personas de la villa le llamaban el Santo. Hacia los 20 años, una noche escucha la voz del Señor decirle: deja todo, ven y sígueme. 3 años después, en 1851, se decide y sin despedirse de nadie, una mañana se dirige al convento. Allí fue recibido como postulante, luego como novicio, llevando una vida ejemplar. A pesar de los intentos de su familia por hacerle desistir de su vocación, él persevera. Su madre le advirtió alguna vez: ve a ser un santo o regresa conmigo ahora. Joseph se convierte en monje de la orden manorita libanesa, cambia su nombre a Charbel en honor al santo mártir de Antioquía del siglo II. Fue enviado al convento de Anaya, en donde profesó los votos perpetuos en 1853. Posteriormente realizó sus estudios de filosofía y teología en el monasterio de San Cipriano. Él anhelaba ser ermitaño, hacía grandes penitencias, comía una sola vez al día y permanecía en silencio y oración. Dormía también solo 3 horas, reposando sobre una tabla cubierta de hojas secas con un trozo de madera como almohada. Su corazón pues latía y ardía por amor a Dios. Se ocupó muy bien de los pobres y los enfermos en obediencia a las misiones que le fueron confiadas, incluyendo el trabajo en el campo. Pero pues fueron la oración y la contemplación las actividades que él prefería. Cuando llegaban las tribulaciones no se entristecía porque confiaba ciegamente en el Señor y repetía: Dios ordena las cosas. También decía: somos peregrinos de viaje hacia la eternidad. En 1859 fue ordenado sacerdote y al poco tiempo regresó al monasterio de San Morón de Anaya, donde pasó 16 años como monje maronita y sacerdote, trabajando en oficios muy humildes.
El padre Charbel fue un monje ejemplar dedicado a la oración, al apostolado y a la lectura espiritual. En 1875 obtuvo permiso para vivir como ermitaño en la ermita de San Pedro y San Pablo, cerca al monasterio, dejando atrás el mundo. A pesar de su vida retirada, quedó bajo la jurisdicción del superior del convento. Él no poseía absolutamente nada, nunca quiso tocar el dinero. Cuando le dejaban una limosna, llamaba a un cofrade suyo para que tomara el dinero y lo diera al superior. Vivió un ascetismo riguroso y una profunda unión con Dios durante los últimos años de su vida en la ermita. La única perturbación que tenía era la gran cantidad de visitantes que llegaban por su reputación de santidad para buscar consejo, oración o algún milagro. Él vivió heroicamente los votos de su ordenación, especialmente la obediencia. El 16 de diciembre de 1898, mientras celebraba la Eucaristía, justo antes de la consagración, sufrió un accidente cerebrovascular. La parálisis gradualmente se fue apoderando de su cuerpo. La noche de Navidad murió a sus 70 años, repitiendo la oración que no había podido terminar en el altar. Padre, de verdad, tu Hijo amado, que hace un increíble sacrificio por nosotros, acepta esta ofrenda. Él murió para que yo pudiera vivir. Toma esta ofrenda, acéptala. Fue enterrado en el monasterio, donde por 45 noches posteriores a su sepultura apareció una luz brillante sobre su tumba que podía verse por todo el valle. Esta luz atrajo muchas personas, entre ellas al beato Esteban Neme, quien allí descubrió su vocación. El pueblo lo veneraba como santo, aunque se había prohibido su culto formal mientras la iglesia pronunciaba su veredicto. En el siglo XX su tumba se ha abierto 4 veces y en cada ocasión se notaba que su cuerpo sangrante todavía conservaba su flexibilidad como si estuviera vivo. Su cuerpo se conservó incorrupto y exudaba un líquido parecido a la sangre hasta el día de su canonización. Este líquido ha sido responsable de muchas curaciones. Sus milagros son incontables en el mundo entero. Los registros están llenos de casos de curaciones físicas y conversiones. Para su beatificación se necesitaba un milagro reconocido. En el caso de San Charbel se contaron hasta 1200 milagros. Hoy en día existen alrededor de 29.000 milagros documentados en el archivo del monasterio. San Charbel fue beatificado en 1965 y canonizado el 9 de octubre de 1977 por el Papa Pablo VI, quien comentó en la ceremonia de su beatificación que símbolo de unión entre Oriente y Occidente, toda su existencia se centró completamente en la celebración de la misa, en la oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento y en la práctica heroica de las virtudes de la obediencia, pobreza y castidad. Hoy San Charbel es conocido por los miles de milagros que bajo su intercesión obtuvo en vida y después de su muerte, incluso a musulmanes, ateos, judíos y personas de otras religiones. Su devoción se extendió en el Líbano, pero también llegó a los países de América, en especial a México, donde es venerado con mucho fervor. Hoy en día el monasterio de San Marún, Anaya, es uno de los más conocidos lugares de peregrinación en el Líbano y debido a la cantidad de milagros ha sido llamado este lugar la Lourdes libanesa. Pues yo me despido, pero antes vamos a orar a Dios Padre, que se glorifica en la vida de sus santos, para que el Señor nos conceda por intercesión de San Charbel no solo los milagros físicos y materiales que todos quizás necesitamos, sino el mayor milagro que puede suceder en nuestro interior, que es una conversión de corazón, un amor por los sacramentos y una vida en virtud. Que ante todo aspiremos a buscar la santidad más que los placeres del mundo que nos esclavizan y nos alejan de nuestra meta, que es el cielo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigo, Dios te bendiga y nos permita a ti y a mí perseverar en la búsqueda de la santidad. Nos vemos aquí en la próxima semana en Santos en Construcción. Bendiciones.